Vamos a presentar al primer conferenciante. El primer conferenciante es Fermín Moriano. Por cierto, no... Ah, está aquí. No te veía. Fermín Moriano es médico de Málaga. ¿Qué tal? Es un médico de Málaga. Lleva muchos años trabajando en medicina. Ha sido director de un hospital de medicina convencional. A él no le gusta que le digamos estas cosas, pero bueno, hay que decirlo. Lo que pasa es que es un médico que ha seguido investigando, ha seguido aprendiendo y se interesa mucho por la investigación sanitaria. Yo le conocí en un viaje magnífico a Túnez, donde pronunció una charla, coloquio más o menos informal, y nos dejó a todos con la boca abierta. Nada más escucharle, inmediatamente dijimos, para el próximo congreso, lo cazamos, y efectivamente ha tenido la amabilidad de cumplir con la promesa. Él es investigador, es miembro del Instituto Hispanoamericano de Investigación y Desarrollo de Medicina Biológica y trabaja fundamentalmente en investigaciones en las alteraciones del campo magnético cerebral. Bueno, les dejo ya con Fermín Moriano, que ya verán ustedes, ya veréis vosotros, que es un gran comunicador. Y me quedo a su vera por si acaso necesita alguna cosa. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como ven en el programa, la conferencia, lo que vamos a hablar es de la relación psique-cerebro-órgano. En meter todo ese tinglado de psique-cerebro-órgano en una hora va a costar un poquillo de trabajo. Voy a procurar hablar de lo más importante y por lo menos de dejar una idea no muy científica o no muy profunda en medicina para que todo el mundo pueda entenderla. Ya solo la definición de psique-cerebro-órgano a muchas personas ya no nos llama la atención, quizás hace unos años nos llamaría la atención, pero a día de hoy todo el mundo se va dando cuenta de la importancia que tiene la psique por lo menos en la evolución de las enfermedades. ¿Cuántas veces oímos, venga, lucha, si tú tienes tienes ganas, si te relajas? Montones de historias que contamos muchas veces a los pacientes en nuestras propias casas o en nuestros propios centros de salud. De manera que ya aceptamos de alguna manera la importancia que tiene el estado emocional del paciente en la evolución de su enfermedad. También hay muchos datos que nos vienen hablando desde hace muchísimo tiempo de la relación de la psique con cantidades de problemas orgánicos, cantidades de alteraciones. A nadie se le escapan, por ejemplo, reacciones orgánicas producidas por un estado emocional. Es decir, desde hace muchísimo tiempo todos conocemos, incluso en nuestro idioma, utilizamos frases ya que demuestran esa realidad. ¿Cuántas veces se dice me ha dado un repelús, se me ha puesto la carne de gallina? Entonces uno sabe perfectamente cómo en un determinado momento, ante una emoción provocada por una cosa que te cuentan, a una persona se le puede erizar el pelo. De alguna manera ahí estamos comprobando hasta qué punto un estado emocional es capaz de producir una respuesta orgánica evidente. A muchas personas le puede dar una taquicardia ante un susto. Entonces, con esa taquicardia, esa persona se asusta, iría a un médico y el médico inmediatamente le diría, bueno, ¿qué te ha pasado? Pues mire, es que me ha dado un susto. He tenido un susto, una emoción muy fuerte. Dice, bueno, mujer, no te preocupes, esto que tienes es claramente provocado por tu estado emocional. Incluso podría explicarle cuál es el mecanismo fisiológico por el que se ha producido eso, como la suelta de catecolaminas, produce un aumento de la frecuencia cardíaca, y todo el mundo se queda tan feliz y tan contento, lo comprende y no le da mayor importancia. Sin embargo, ahí estamos demostrando hasta qué punto el estado emocional produce respuestas orgánicas evidentes. Los que hemos estudiado y no íbamos a los exámenes perfectamente preparados recordamos la colitis del estudiante, ¿no? Como cuando uno iba al examen se le soltaba el vientre y como tenía una época de colitis o tenía una época con dolores por aquí o por allá, ibas al médico y te decía, espera, cuando ya acabes los exámenes vuelves a verme, a ver qué pasa entonces. Acaban los exámenes y se te había quitado todo el proceso. Es decir, la relación psique-cerebro-órgano la hemos visto montones de veces, estamos acostumbrados a movernos con ella, pero sin embargo hay un hecho muy paradójico. El hecho paradójico es que la medicina clásica siempre, absolutamente siempre, ha dividido esa relación, ha quitado el psiquismo del medio. Es decir, la medicina clásica ha puesto un muro entre el psiquismo y el órgano. De manera que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera, lo último de la asignatura, al final siempre te ponía un capitulito en cada tema. Si estudiabas riñón ponía enfermedades psicosomáticas del riñón. Era la hermanita pobre colocada allí al final de los temas,
donde te hablaba de alguna serie de molestias que se podían producir en el riñón, incluso algunas alteraciones analíticas, de alguna manera producidas por un estado emocional, pero que no tenían demasiada importancia. Entonces, durante muchos años, pues se la dio ahí como hermanita pobre, hasta que ya llegó un momento donde también se creó el muro. Es decir, la medicina clásica ha dicho, vamos a ver, hay una serie de enfermedades psicosomáticas que para ellas son aquellas enfermedades que, dando una cierta sintomatología, no tienen una evidencia clínica, no tienen una evidencia analítica, no tienen una evidencia orgánica. Entonces esas se las dejamos a los psicólogos y a los psiquiatras y decimos enfermedades psicosomáticas. Pero cuando estemos hablando de una lesión orgánica ya seria, cuando ya estemos viendo, por ejemplo, un nódulo en el pulmón, entonces ahí ya entra el internista. Es decir, eso ya lo coge un médico que a partir de ese momento va a tratar el órgano, exclusivamente el órgano, completamente fuera de su contexto. Ya no hablemos ni siquiera de lo que es el tema de las especializaciones, donde ya un señor que va a ver el pulmón no tiene ni idea de cómo funciona un riñón, nada más que lo que estudió en su carrera, pero se ha olvidado de ello porque se ha especializado en el pulmón. El otro se especializa en los huesos, y dentro de los huesos hacemos una superespecialidad y nos especializamos en el tobillo, y dentro del pie nos especializamos en el dedo gordo del pie derecho. Es decir, cada día perdiendo todavía más todo el contexto y tratando al ser humano como si fuera un coche, por piezas. Bien, pues la realidad es muy distinta y estoy seguro que la mayoría de la gente lo entiende. Entiende que la realidad es, el ser humano es un todo, el ser humano es un estado emocional también. Entonces, en un determinado momento, yo tengo que hablarles de, para mí, la persona que más introdujo la sistematización en esta relación. Todos seguro que han oído hablar de Heidegger Hammer. Yo tuve la suerte de trabajar con Hammer, tuve la suerte de formarme con él. Y para mí Hammer aporta a todo este mundillo, es decir, hay una idea clara en el ambiente de que el estado emocional, que el psiquismo de las personas interviene determinantemente en la génesis y en la evolución de las enfermedades. Bien, podemos aceptar eso mientras nadie lo demuestre. La medicina clásica se queda muy tranquila mientras tanto, pensando, bueno, como no hay ninguna demostración, lo tenemos ahí y entonces ya se queda el criterio de cada médico. Hay gente que lo utiliza, gente que no lo utiliza, hay gente que se preocupa un poquito del estado emocional. Pero como no hay una sistematización, no hay una demostración científica de cómo eso funciona, pues lo dejamos ahí en un cajoncito guardado hasta que alguien lo demuestre. La paradoja es que llega alguien, lo demuestra, y la revolución es de tal calibre que, como ustedes conocerán, a Heidegger Hammer se le persigue, a Heidegger Hammer se le encarcela y se hace un montón de cosas con él. Todo menos un debate científico. Yo recuerdo, porque viví personalmente todo ese follón que se organizó con Hammer, yo recuerdo cómo hubo una ausencia total y absoluta, tanto en medios de comunicación, que al fin y al cabo eso es presumible, pero en todos los ambientes científicos, entre comillas, o en todos los ambientes médicos, una ausencia total de debate científico sobre lo que Hammer aportaba. ¿Y qué es realmente lo que Hammer aporta en esta historia? Y parto ya de un principio fundamental para mí. Lo que aporta Hammer es una parte del proceso, no es el todo, pero es una parte tremendamente importante, porque presenta un hilo conductor que te permite entrar a la relación psique-cerebro-órgano. Todo esto, como muchos de ustedes sabrán, y hago un pequeño inciso para que, un plante para que los demás lo conozcan, viene a raíz de un hecho traumático que ocurrió en la vida de Heidegger Hammer, que fue la muerte traumática de su hijo Tir. Entonces, lo que ocurrió en ese momento fue que después de la muerte de su hijo, Heidegger Hammer desarrolla un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de mama. Él entonces está de jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Tübingen y su mujer es oncóloga del mismo hospital. La pregunta que él se hace es cómo es posible que dos personas jóvenes, dos personas que nunca han tenido ninguna enfermedad, de golpe y porrazo los dos desarrollen un cáncer, y encima coincidiendo con el hecho más traumático de su vida, la muerte de su hijo. Ellos saben perfectamente lo que significa tener un cáncer y cuáles son los protocolos clásicos del cáncer, lo llevan aplicando ellos durante tiempo. Entonces se plantean el buscar algo nuevo. La verdad es que Hammer ya llevaba tiempo dándole vueltas a este tema, pero en ese momento se ve ante la urgencia de su propio cáncer. Y lo que busca, teniendo en cuenta que está en un sitio ideal para hacerlo, que es que está en un hospital universitario, y de jefatura de servicio en un hospital universitario, ustedes lo sabrán, es uno Dios. Él puede hacer uno lo que le dé la gana, investigar lo que quiera. Y entonces lo que hace es una cosa muy sencilla. Simplemente se salta esa barrera que ha colocado la medicina clásica entre las enfermedades psíquicas y las enfermedades orgánicas. Y empieza a plantearse, ante la evidencia de esa relación que hay entre el psiquismo
y cierto tipo de alteraciones orgánicas, a ver si eso también se produce en enfermedades llamadas serias, en enfermedades llamadas importantes. Y lo primero que hace es una cosa muy sencilla, algo que no se había hecho hasta ese momento. Se va al hospital y empieza a preguntar a todos los pacientes enfermos de cáncer si han vivido antes de la aparición de su proceso algún shock emocional, algún proceso emocional fuerte. Y lo que encuentra es que todos, absolutamente todos, los enfermos de cáncer que tiene el hospital refieren haber vivido un hecho traumático importante en su vida antes de la aparición de la enfermedad. En un momento va preguntando por todo tipo de paciente que tenga no solamente ya cáncer, después ya se pasa a otro tipo de enfermedades también importantes y va viendo que efectivamente hay una relación importante entre la vida, entre un hecho traumático vivido anteriormente a la aparición de su enfermedad. Pero no tiene sistematización ninguna todavía. Entonces se le ocurre una idea, simplemente escoger a los pacientes por tipo de enfermedad. Y empieza a buscar, por ejemplo, a ver 20 señores que tienen un cáncer de riñón. Y lo que hace es preguntarles a esos 20 señores a ver qué hecho traumático han vivido antes de la aparición de su enfermedad, y entonces encuentra una cosa fundamental. Encuentra que todos los señores que tienen un cáncer de riñón, todos refieren haber vivido un hecho traumático antes de la aparición de ese cáncer con el mismo colorido. Es decir, con el mismo tipo de vivencia emocional. Ante la sorpresa, coge otro grupo de enfermos de pulmón y empieza a preguntarles y encuentra que todos los enfermos de pulmón tienen un hecho vivido anteriormente a la aparición de su enfermedad, un hecho traumático con el mismo colorido. Ahora les explicaré qué es el colorido. Con el mismo colorido entre ellos, es decir, un denominador común emocional diferente totalmente de los pacientes que tienen el problema de riñón. Y así sucesivamente va cogiendo todo tipo de enfermedades y va buscando el denominador común. Entonces es cuando se da cuenta perfectamente de que un tipo de emoción concreta lesiona un órgano concreto. Es decir, de alguna manera está encontrando el aspecto emocional, el aspecto psíquico que va unido a la función de ese órgano, que va unido a ese órgano. Pero claro, él se plantea una historia a partir de ese momento, porque eso es un hecho, pues bueno, que se puede mirar, que se puede creer o no se puede creer, pero falta la prueba científica. Falta algo que la gente no le quede más remedio que aceptar en un ambiente científico. Y él se pregunta, ¿cómo es posible que estando en la era del escáner, del TAC cerebral, no seamos capaces de ver nada en el cerebro? Porque para él es evidente, supongo que como también para nosotros ahora que lo sabemos, que el cerebro juega un papel importante en la jugada. Es decir, que el cerebro, al fin y al cabo todos sabemos, que tiene la relación con todos los órganos, que controla todas las funciones orgánicas, que al fin y al cabo se entera de todas las funciones orgánicas. Y él se plantea, dice, tiene que ser el nexo de unión del cerebro, lógicamente. Pero ¿qué hay en el cerebro? ¿Cómo es posible que el cerebro se esté alterando y no seamos capaces de verlo? Y entonces, como dentro de las especialidades que tiene, una de ellas es la de radiología, se empieza a hacer escáner cerebral de algunos pacientes. Y ahí empieza a sorprenderse. Él me contaba un día que el día que descubrió la huella en el cerebro de lo que estaba pasando a nivel psíquico y a nivel orgánico, ese día se quedó parado, petrificado delante de un escáner y pensando para sus adentro, madre mía, la que vamos a liar. Nadie me va a creer. Pero sin embargo la prueba era evidente. ¿Y qué es lo que encuentra Hammer? ¿Qué es lo que mira Hammer en un TAC cerebral que hasta ese momento no se había mirado? Miren, en la radiología clásica existen unas imágenes en el escáner cerebral que están consideradas por toda la radiología actualmente como artefactos. Es decir, son unas imágenes que aparecen en todos y cada uno de los escáneres cerebrales que hacemos a cualquier paciente y que no tienen aparentemente ni orden ni concierto. Son unas imágenes en forma de círculos, otras veces semicírculos, dianas, manchitas, pero que al no tener orden ni concierto no ha sido nadie capaz dentro de la medicina de explicarlas. Y por tanto, ¿qué ha ocurrido? Porque es muy más fácil. El médico no puede vivir sin etiquetar una cosa que está viendo. Y sobre todo si ya lleva 3 días viéndola. Si lleva 3 días viéndola, tiene que poner una etiqueta aunque sea falsa. Si no tiene evidencia científica, pues para eso plantea una hipótesis. Pone una hipótesis y se acabó. Entonces lo más fácil en este caso era echarle la culpa a la máquina. Entonces ha dicho, bueno, pues la máquina es la que crea estos artefactos. Estos son productos de la máquina. Y así se ha quedado el tema. Y el San Benito se lo llevó la máquina y nos dedicamos a otra cosa mariposa. En fin, en un escáner cerebral lo único que vemos son alteraciones morfológicas claras y evidentes.
pero no vamos a ver ninguna otra cosa. Entonces, todas esas imágenes, como no tienen orden de concierto, en este señor le aparece aquí en el lóbulo frontal izquierdo, en el otro le aparece en el occipital, donde le da la gana. Entonces, Hammer comprueba una cosa, comprueba que si 50 señores tienen un problema de riñón, los 50 señores tienen un artefacto en la misma zona del cerebro. Y ese artefacto se puede ver, ese artefacto se puede mirar, ese artefacto es una prueba visual, la puedes ver perfectamente. Pero qué curioso, si 50 señores tienen un problema de pulmón, los 50 señores tienen también un artefacto en una zona concreta del cerebro. Lo maravilloso del tema es que es la zona concreta del cerebro que rige el pulmón. Entonces, si ves 50 señores que tienen un problema de la cadera derecha, se encuentra también un famoso artefacto en el mismo sitio, igual para los 50 señores. Por supuesto que hay otros más artefactos en el cerebro, pero esos 50 tienen un artefacto en la misma zona del cerebro. De esa manera él empieza a sistematizar el tema, pero empieza a darse cuenta de una cosa, que no encaja para nada la cartografía que él está viendo con la cartografía clásica. Es decir, los que conocemos neurología sabemos dónde están los relés de muchos órganos y tal, y resulta que cuando Hammer va viendo dónde están los artefactos que son denominador común para todos los que tienen la misma enfermedad, no están en el mismo sitio. Realmente, y esto ya no puedo decir, no sé si Hammer realmente lo sé, esto ha sido un descubrimiento, vamos, una cosa que hemos observado con el tiempo. Realmente Hammer lo que ha hecho es la cartografía de la glía, no de la neurona. Hammer lo que ha hecho realmente y lo que ha encontrado es la cartografía del campo magnético del cerebro. Pero cuando se da cuenta de ese tema, él hace una cosa que no se ha tenido nunca en cuenta y que muy poca gente conoce, que es que se va a la Siemens. La Siemens es la casa que produce los escáneres en Alemania, y entonces le plantea a la Siemens a ver qué opinión tienen ellos sobre esos famosos artefactos. La sorpresa que se lleva es que los ingenieros de la Siemens le dicen que ellos nunca han aceptado que fuera de la máquina, que por supuesto la máquina no puede producir esas imágenes, pero que ante el hecho de que la medicina no sabe explicarla, pues bueno, ellos cargan con el San Benito, al fin y al cabo eso no les importa para vender aparatos. Entonces Hammer les plantea la posibilidad de hacer un estudio donde se sistematice y donde se vea realmente si esas imágenes que aparecen en el cerebro son artefactos o no son artefactos, si los produce o no los produce la máquina. La Siemens acepta, y con 5 ingenieros, el ingeniero jefe de Siemens a la cabeza, se establece un protocolo de investigación sobre ese tema. Entonces la cosa es muy sencilla, se cogen 2 máquinas, 2 aparatos de diferente generación, que se supone por tanto que puedan producir artefactos en diferentes sitios, ¿no? Y se hace una cosa muy sencilla. Si este puño mío fuera la cabeza de un señor, se pone la cabeza de un señor en esta posición, y entonces se hace la toma de escáner y se ve, por ejemplo, pues un redondelito, un artefacto de esta zona del cerebro. Ahora le hacemos una toma con la cabeza girada, 90 grados. Si es la máquina la que lo produce, el artefacto volverá a salir en este mismo sitio. Pero si va en la cabeza, saldrá en este sitio. Y efectivamente eso es lo que ocurre. Pero para mayor comprobación, cogemos al señor y lo metemos en otra máquina que supuestamente da artefactos en otro sitio. Y volvemos a hacer la misma historia. Y ahora lo ponemos aquí, con la cabeza hacia arriba, de cúbito supino, y me sale aquí frontal, pero cuando giro 90 grados me sale aquí. Es decir, lo que la Siemens evidencia es que ese famoso artefacto está dentro de la cabeza del señor. No lo produce la máquina. Ahora ya le dice a Hammer, usted será el que tenga que demostrar qué significa ese artefacto, a la vista de que los demás médicos no lo han podido demostrar. Y entonces él empieza a darse cuenta, empieza a demostrar, y empieza a comprobar la relación que hay entre cada artefacto y el órgano que está afectado. Entonces introduce dentro la prueba científica que la medicina necesita. Pero para poco le sirvió, porque precisamente esa prueba científica es lo que más quebraderos de cabeza le ha dado. Es decir, si Hammer estuviera teorizando sobre el tema, estuviera haciendo una hipótesis, no hubiera sido en ningún momento perseguido. El problema que tiene Hammer es que realmente lo que él ha demostrado se lo puede ver cualquiera. Hoy día, y he conocido muchos médicos, he dado muchos cursos y formado mucha gente en este tema, no conozco ni un solo médico, ni de España ni de otros países, que acercado al tema Hammer y estudiado el tema Hammer en profundidad haya podido decir esto es falso. No lo conozco y estamos por lo tanto todavía esperando que alguien sea capaz de desmontar eso. Pero lo más importante del tema, esto sería un tema puramente científico, es su aplicación en la clínica y lo que esto demuestra. Porque por fin alguien encuentra esa relación psique-cerebro-órgano. Y entonces es cuando Hammer
postula la primera ley, lo que todos conocemos como primera ley de Hammer, que para mí es lo más importante. Hammer se da cuenta ahora de esa relación, pero encuentra una cosa genial. Una cosa genial es definir qué tipo de emociones y qué condiciones tiene que tener una emoción para producir una enfermedad. Porque la pregunta que a todos se nos ocurriría, bote pronto, oído esto, es, bueno, pues si las emociones y los disgustos y los conflictos son capaces de producir enfermedad, pues entonces estaríamos todos arrastrándonos por la calle, ¿no? Al fin y al cabo, todos, ¿quién no tiene un conflicto? ¿Quién no tiene un problema? Entonces lo que Hammer encuentra es la diferencia que hay entre un conflicto y un disgusto. Y entonces él plantea la primera ley, que es la relación psique-cerebro-órgano, le llama la ley férrea del cáncer, y la plantea de la siguiente manera: todo shock psíquico, esto es importante, altamente traumático, que te pilla a contrapié, eso de contrapié ahora lo explicaremos, y vivido en aislamiento, produce una rotura de campo electromagnético de un área concreta del cerebro, y desde ahí se lesiona el órgano que esa parte del cerebro rige. El colorido del conflicto, es decir, el tipo de emoción, determina el área del cerebro que se altera y por lo tanto el órgano que se afecta. ¿Lo entienden? Es decir, él establece las condiciones para que un conflicto emocional pueda producir una enfermedad. Para que no pensemos que cualquier emoción puede producir una enfermedad, para que no salgamos todos de aquí también asustados pensando que cada disgusto que yo me coja, verás tú ahora la que me voy a liar. Se me va a fastidiar un riñón o se me va a fastidiar cualquier cosa. No. Necesita reunir esas cuatro características. Sin una de ellas, sin una de las cuatro, ya lo convertimos en una emoción. Pero fíjese qué maravilla, y lo pueden comprobar ahora cada uno en su vida cotidiana, es estos cuatro datos. Shock psíquico, altamente traumático, porque te dan un shock, pero sobre algo que a ti no te importa, pues nada, ahí se va la cosa. Que te pilla a contrapié, él lo compara con el guardameta cuando le tiran un penalti. Está así, se tira para la izquierda y el balón va para la derecha. Es decir, cuando no hay posibilidad psíquica de asumir el golpe, cuando no hay posibilidad psíquica de reaccionar ante la situación. Y por último, vivido en aislamiento. Yo digo muchas veces que la diferencia entre un cáncer y un disgusto muchas veces es el hombro de un amigo. El poder verbalizarlo. Pero no solo verbalizarlo, poderlo compartir. Entonces esas cuatro condiciones son fundamentales. En el momento que eso se da, automáticamente, instantáneamente, se lesiona a nivel del cerebro, se altera una zona, se altera su campo electromagnético y desde ahí pasa un programa, se dispara un programa al órgano. El colorido del conflicto va a determinar qué órgano se altera, porque va a determinar qué área del cerebro se le rompe el campo electromagnético. El colorido del conflicto es la vivencia particular. Tenemos que darnos cuenta que un shock psíquico, que un problema, una situación ambiental, no tiene por qué ser un conflicto para una persona, que no son las situaciones en sí mismas las que crean los problemas, sino como cada uno las vive. Que 10 personas ante un mismo hecho, 9 pueden reaccionar normalmente, tranquilamente, sin ningún problema, y una puede hacer un conflicto. Y que dentro de ese conflicto, o sea, dentro de esa situación, el colorido del conflicto se lo damos nosotros. Ante, por ejemplo, una catástrofe, por ejemplo, un terremoto, pues muchas personas pueden hacer un conflicto, pero otras personas pueden hacer simplemente un disgusto. Simplemente, pues bueno, se me ha caído la casa, todo eso. Imaginemos varias personas a las que se le ha hundido su casa, se le ha hundido su negocio. El colorido del conflicto, si suponemos que esas cuatro, vamos a poner 4 personas, han hecho un conflicto, es decir, ha sido un shock psíquico altamente traumático, les ha pillado a contrapié, lógicamente, y vivido en aislamiento, es decir, el shock los deja bloqueados interiormente, no son capaces de comunicar, de compartir el tema. Ahora cada uno en su interior le da el color. Para unos es un conflicto de pérdida, es un conflicto de pérdida material, es un conflicto de me voy a ver en la ruina, no voy a poder salir adelante, no voy a poder comer, no voy a poder alimentar a mi familia. Y entonces esa persona haría una alteración del campo electromagnético que rige el hígado. Y esa persona tendría un problema en el hígado. Pero otra persona puede hacer un conflicto de, con todo el trabajo que me ha costado levantar esto, yo ya no estoy capacitado por mi edad y por todo para volver a recuperar el negocio. Entonces esa persona lo que está viendo es que no va a poder salir adelante, que él ya no tiene capacidad, haría un conflicto de desvalorización y afectaría un hueso. Es decir, ante un mismo hecho podemos dar un colorido completamente diferente una persona u otra. Por lo tanto, no podemos sistematizar el psiquismo de la gente. Cada caso es particular.
Ante un mismo hecho, volvemos a lo mismo, cada persona puede hacer o no hacer conflicto, y una vez que haga conflicto hacerlo con un colorido u otro. Ese colorido es el que determina la lesión en el cerebro y la afectación orgánica. Pero imagínense qué maravilloso sería si nos hiciéramos una cosa, simplemente dar un pasito. Porque mire, los que no son médicos se pueden permitir el lujo de ver esto como una curiosidad, como quieran, pero el médico no se puede permitir el lujo de ignorar este conocimiento. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, simplemente ponerse delante y comprobarlo tranquilamente, comprobar cómo funciona el triángulo psique-cerebro-órgano. Y eso se puede hacer de muchas maneras. Si la relación causa-efecto, que ya está totalmente determinada, es decir, las tablas de Hammer ya te dicen qué tipo de conflicto lesiona una zona concreta del cerebro, qué zona es y qué órgano se afecta. De manera que ese triángulo nos da a los médicos una herramienta terapéutica y una herramienta de diagnóstico maravillosa, porque por cada uno de los 3 vértices se puede llegar al total del triángulo. Es decir, nosotros sabemos, dime qué órgano tienes lesionado y te diré qué conflicto lo está alterando y qué imagen va a salir en el cerebro. Dame un escáner cerebral y mediante la visualización de esos artefactos, entre comillas, te diré qué órgano tienes afectado y qué conflicto lo ha producido. Mire, la lectura de escáner cerebral es una cosa emocionante, es una cosa maravillosa. Cuando coges un escáner cerebral de un paciente, los pacientes llegan con mucha ansiedad a la consulta y te quieren contar su historia. Lo más interesante es coger el escáner y decirle, no, espere, que se la voy a contar yo. Y es real. Yo ya no utilizo prácticamente el escáner cerebral porque si se dan cuenta de cómo funciona este triángulo, por cualquiera de los vértices puedo llegar a vosotros. Te ahorras tener que darle escáner cerebral a las personas y que se gasten todo ese dinero. Porque si me dices el conflicto que tienes, te diré el órgano que te está afectando. Y te diré lo que va a salir en el escáner. Al fin y al cabo, el escáner cerebral es una foto finish, puede cambiar en 5 minutos y la persona cambia su estado psíquico. Pero eso es una herramienta maravillosa, porque estamos viéndolo en los 3 niveles. Esa es la primera ley de Hammer. La primera ley de Hammer es la ley férrea del cáncer, que él llama. Y ahí eso es una demostración que no es nada más que ponerse delante de un negatoscopio y empezar a ver ta cerebral, a ver si realmente es así o no es así. Porque mire, hemos pasado una época donde a la gente no le importaba para nada el estado emocional de un paciente y estamos pasando a la época donde el estado emocional del paciente es el todo, donde ahora todo el mundo tiene que tomar conciencia, todo el mundo tiene que darse cuenta de su problemática. Pero claro, eso es muy difícil. Nos podemos tirar con psicoanálisis 15 años para tratar de resolver los conflictos a un paciente. Sin embargo, aquí Hammer lo que te viene a dar es una cosa muy selectiva, una cosa muy concreta. Es decir, hay que buscar este color de conflicto concreto. Es decir, cuando tienes estas herramientas en la mano, puedes ir a buscarlo en un paciente, puedes ir a preguntarle y a tratar un aspecto emocional concreto, aquel que le está creando una enfermedad. Ya no tienes que hacer todo un repaso de psicoterapia, de psicoanálisis, de todo, de investigación, a ver cuál es el paciente, cómo está, y a lo mejor te estás dejando para atrás justamente los 2 grados de su psiquismo que son los que realmente están creando la alteración. Pero lo importante de esto es ver cómo funciona a nivel clínico. A nivel clínico esto funciona impresionantemente. Lo importante es ver la segunda ley de Hammer, porque él sigue viendo el proceso, porque se encuentra que en determinados pacientes en el escáner cerebral aparece una imagen en diana, pero en otros pacientes aparece una imagen en mancha, es decir, como un circulito negro. Dice, qué curioso es esto. Y entonces empieza a darse cuenta y empieza a estudiar cuál es la sintomatología, cuál es el estado del paciente y descubre la segunda ley, que es el carácter bifásico de las enfermedades. Es decir, toda enfermedad es un proceso bifásico, tanto en cuanto la persona resuelva el conflicto. Es decir, que tendríamos, por tanto, una fase de conflicto activo, es decir, una fase donde la persona está viviendo la situación emocional conflictual, una fase simpaticotónica, una fase donde la persona está en simpaticotonía, una fase donde la persona está viviendo el shock psíquico altamente traumático, que le ha pillado contra pie y vivido en aislamiento, le está dando vuelta, tiene idea fija, obsesiva, no duerme, está estresado, tiene insomnio, tiene pérdida de apetito, pérdida de peso. Es decir, está simpaticotónico, las manos frías. Sin embargo, hay una segunda fase que coincide con la solución del conflicto. Es decir, cuando la persona resuelve ese conflicto, inmediatamente la orden se invierte a nivel cerebral. Es decir, donde antes había una diana, ahora vemos un edema, ahora vemos una mancha. Y donde antes había una enfermedad en el órgano, ahora empiezan los síntomas de regresión de esa enfermedad.
El problema es que el desconocimiento por parte de la medicina clásica del carácter bifásico de las enfermedades ha hecho que mucha de la sintomatología sea identificada como enfermedad cuando realmente son fases de curación. Entonces, como lo que hacemos es un tratamiento sistemático, sintomático, si una persona en un determinado momento tiene un aumento de temperatura, le vamos a dar un antitérmico para bajarlo, y lo que le estamos haciendo es fastidiarle el proceso de solución. Es decir, esto cambia toda la clínica. Esto pone la clínica prácticamente patas arriba. Y por lo menos obliga al médico a tener en cuenta unos aspectos que hasta ahora no había tenido. Quizás ese sea el tema. El tema fundamental es que toda la medicina tendría que replantearse un montón de cosas si se aceptan estas leyes. Entonces, lo que realmente está haciendo Hammer es introducir por fin algo muy interesante dentro de la medicina, que es la ausencia de estadísticas. Con el tema Hammer no se juega con estadísticas. Miren, para que una enfermedad pueda ser diagnosticada con arreglo a los trabajos de Hammer se tienen que cumplir 252 parámetros, pero no 253 ni 251, 252. Y se cumplen todos, absolutamente todos, en todas las enfermedades estudiadas. Se llevan estudiados más de 60.000 casos. Todavía no se ha encontrado uno donde no se cumpla. Pero claro, fíjense lo que estamos hablando, que sería la psiquis entonces la causante de todas las enfermedades. Pero sin embargo la realidad clínica nos demuestra una cosa muy diferente. La realidad clínica nos demuestra una cosa curiosa. La gente sigue yendo a los hospitales, la gente sigue yendo a tratarse, sin tener en cuenta para nada el psiquismo, y la gente se sigue curando. Y entonces dice, bueno, entonces, ¿cómo entra esto? Porque uno va a un hospital con un problema de un cáncer de riñón, le tratan su cáncer de riñón, el cáncer de riñón se le cura, y nadie ha tenido en cuenta para esto el tema psíquico y el aspecto emocional del paciente. Y eso es una evidencia, y no podemos ser radicales y decir, no, ya hemos descubierto la causa de las enfermedades, porque ya hemos descubierto que el psiquismo produce la enfermedad y le hemos seguido el rastro a través del cerebro y hemos seguido el rastro a través de las alteraciones fisiológicas que se producen en el órgano. No vale con eso, no basta con eso. Hay una evidencia ahí, que es muy clara. Hay personas, y siempre, durante muchísimos años, que no se ha tenido para nada en cuenta el psiquismo, la gente se sigue curando. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Mire, pues ahí tendríamos que ver la tercera ley de Hammer. Eso ya sería un rollo para ustedes porque es muy compleja. Es de cómo funciona en cada tejido en el organismo según la persona esté en conflicto activo o en conflicto en solución. Entonces esa no la vamos a saltar un poquito y se la vamos a dejar solamente a los clínicos. Pero quiero que vean una cosa que es muy importante. Hammer plantea este triángulo psique-cerebro-órgano en una sola dirección. Es decir, el psiquismo sería la causa, eso alteraría el cerebro y el cerebro alteraría el órgano. Sin embargo, nosotros hemos comprobado que ese triángulo funciona también en la dirección opuesta. Es decir, que podemos lesionar un órgano y estar lesionando la parte psíquica, es decir, el aspecto emocional que está unido a ese órgano. Que podemos envenenar un órgano, darle un tóxico a un órgano y estamos haciendo que esa persona aumente la susceptibilidad para producir conflictos en el colorido que afecta a ese órgano. Es decir, que el triángulo funciona en las dos direcciones, que es un triángulo vivo. Por lo tanto, podemos ver cómo muchas personas pueden tener una enfermedad, porque si no nos iríamos todos aquí pensando que todas las personas están enfermas porque tienen un problema psíquico. Iríamos ahí como locos a resolverle los conflictos a todas las personas. Y nos encontraríamos la sorpresa de que la persona, pues sí, si le aprietas un poquito, incluso reconoce el conflicto. Me están cortando ya, si es que no puedo ser. Pero nosotros vemos, por ejemplo, cómo hay personas que tienen ese problema emocional, pero sin embargo, ese no ha sido el origen de la jugada. En esto, si Hammer me oyera, por un envenenamiento, por un problema de múltiples, por radiaciones, por lo que ustedes busquen. Porque es que si no estaríamos diciendo, mire, Hammer es el único que tiene razón y todos los señores que están tratando, por ejemplo, con alimentación no sirven para nada. Todos los señores que están trabajando con bioresonancia no sirven para nada. Todos los señores que están trabajando con medicamentos, homeopatías, tampoco sirve para nada. Porque no tienen en cuenta el aspecto emocional, por lo tanto no sirven. Pero la evidencia clínica nos demuestra que sí sirven, porque el triángulo funciona en las dos direcciones. Y lo que tenemos que aprender es averiguar cuál es el primero, quién empieza en la jugada. Pero a la hora de tratar el sistema entero. No podemos seguir tratando a los pacientes exclusivamente a nivel orgánico o exclusivamente a nivel psíquico. Eso es importantísimo. Yo solamente les quiero decir para terminar una cosa.
Cuando nosotros investigamos sobre todo este tema y tratamos de buscar un orden y un concierto donde pudieran entrar todas las medicinas que hemos evidenciado que curan, cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, que si cogemos diferentes terapias, diferentes métodos de curación, nos encontramos un hecho incontestable. Si sentamos aquí a 10 personas con 10 técnicas diferentes, estoy seguro que los 10 podrían plantear un caso de cáncer de colon curado. Y ahí ya se organizaría el follón. Porque aquel señor lo ha curado con medicina biológica, con motopsicología, por ejemplo. Aquí este otro señor lo ha curado con fitoterapia. Este señor de aquí lo ha tratado con psicoterapia exclusivamente. Este otro señor lo ha tratado aquí con medicina clásica, con quimioterapia. El otro señor lo ha tratado pues con pases mágicos, lo que quiera. Y aquí los 10 señores peleándose, los 10 diciendo, no, el cáncer de colon yo lo curo. Y eso es una evidencia. Pero claro, si les preguntáramos a los 10 señores, ¿y cuántos cánceres de colon le han ido a usted que no ha curado? Todos tendrían también un montón de ellos que no se han curado. Entonces, tenemos que ir a buscar una sistematización de este tema. Tenemos que acabar entendiendo cómo funciona el ser humano en su conjunto y saber también una cosa importante, que al todo se le puede entrar por cualquiera de las partes, siempre y cuando que esa entrada afecte al todo. Es decir, este triángulo psique, cerebro, órgano, no solamente se le puede entrar por los vértices, también se le puede entrar por los lados. La historia es que cuando se entre, se afecte al psiquismo exactamente igual que al cerebro, exactamente igual que al órgano. No podemos estar cogiendo y decir, no, yo solamente al órgano y nada más. Y ahí les cuento ya para terminar. Conocí hace un tiempo a un médico excepcional, una persona excepcional, que se llama Jorge Carvajal. Jorge Carvajal es un médico de bioenergética en Colombia y es una historia muy particular porque hoy para mí es lo más avanzado que existe en la medicina, en la que yo conozco. Leía un día un libro de él que se llama Un arte de curar y entonces entendí perfectamente cómo funciona este triángulo. Él cuenta un caso en ese libro, que lo haya leído lo recordará y si no, pues yo les invito a que lean ese libro, Un arte de curar. Él cuenta el caso de una señora que le llegó a la consulta con un dolor de hombro muy grande. Ese dolor de hombro había sido tratado de múltiples maneras y no se quitaba el dolor del hombro. Entonces Jorge, que conoce pues terapia neural y que conoce muchas historias en bioenergética, le puso una pápula de procaína, detectó que había un bloqueo a nivel de la articulación temporomandibular derecha, y le puso una pápula de procaína e inmediatamente esa persona le desapareció el dolor del hombro. A esa señora. Muy contentos todos, la señora se fue para su casa, pero a la semana llamó porque le había vuelto el dolor del hombro. Entonces volvió a la consulta, le volvió a poner otras papulitas de procaína en la articulación temporomandibular y efectivamente otra vez desapareció el dolor y el hombro perfectamente. Pero a los 3 días la señora llamó porque le volvía a doler y a los 3 días hubo que hacer la misma operación y ya solamente duró 24 horas. Y a las 24 horas hubo que hacer lo mismo y ya no se quitaba el dolor. Entonces Jorge tiene que buscar, tiene que haber algo más por aquí. Y entonces cuenta en su libro una cosa muy interesante. Dice, le pedí a la señora que me contara aquella historia que me había contado en la primera consulta de los celos que había tenido ante una situación con su marido. Y mientras esta señora me estaba recordando y reviviendo aquel problema de celos que había tenido con su pareja, busqué en la oreja puntos de interferencia, en auriculomedicina eso se hace, y encontré varios puntos interferentes que corregí con un láser de baja frecuencia. Inmediatamente que corregí eso, el hombro dejó de doler, desapareció el dolor del hombro y la persona nunca más volvió a tener dolores de hombro. Pero lo más importante de todo es que nunca más volvió a tener celos. Entonces, yo me acuerdo, cuando acababa de leer eso, cogí el teléfono desde Málaga inmediatamente, llamé a Jorge a Medellín y le digo, Jorge, ¿te acuerdas de la señora que cuentas en tu libro del hombro derecho y tal y que cual? Dice, sí. Digo, te aseguro que era el hombro. Digo, no, le digo, ¿te acuerdas que la señora que cuentas el hombro que le dolía y tal? Dice, sí, me acuerdo. Dice, por cierto, hace unos días estuvo aquí porque traía a su mamá y tal. Digo, era el hombro derecho, Jorge. Dice, espera que lo piense. Dice, sí, efectivamente, tienes razón, era el hombro derecho. No lo pone en el libro. ¿Por qué yo sabía que era el hombro derecho? Porque según Hammer, los conflictos de desvalorización ante la pareja se viven en el hombro derecho. Afectan al relé cerebral que rige el hombro derecho.
Entonces era el hombro derecho, porque lo que Jorge estaba contando era un conflicto de desvalorización, porque era un conflicto de celos. Solo puedes tener celos ante tu pareja cuando estás desvalorizado ante tu pareja, cuando no te consideras lo suficiente digno como para ser amado y temes por tanto que te dejen y se te vayan con otro. Luego es un conflicto de desvalorización. Te estaba tocando el hombro derecho. Dice, pues sí, oye, es importante, eso tenemos que trabajarlo, tenemos que verlo. Lo vimos y efectivamente. Pero lo importante y fundamental es que a esta persona no se le ha hecho psicoterapia. A esta persona no se le ha dado medicación ninguna, a esta persona simplemente se le ha corregido un aspecto bioenergético, pero al corregir eso, Jorge ha entrado en el todo y ha influido también sobre el psiquismo de esa persona, y esa persona lo más importante es que ha dejado de tener celos. Con lo cual, si nos radicalizamos en decir es un conflicto emocional, vamos a hacerle psicoterapia, puede que no entremos, y otro señor con un láser de baja frecuencia es capaz de entrar. Es decir, yo lo que propongo realmente es que a la hora de interpretar al ser humano y sobre todo a la hora de tratarlo, veamos el todo y que aceptemos de antemano que cualquier terapia puede curar siempre y cuando cumpla el requisito de entrar en el tema, pero que ya va siendo hora que introduzcamos en nuestra práctica médica la relación psique-cerebro-órgano, que ya está total y absolutamente demostrada. Bueno, que tardará mucho tiempo, las estructuras tardan tiempo en moverse, pero que podemos ir intentándolo. Y ya me han cortado, lo siento, y muchas gracias. En realidad no es un corte, porque ahora vamos a referirnos a las preguntas que ha hecho el público y que me parece que son muy interesantes y puedes continuar. Te ruego brevedad en la respuesta, por favor. ¿Cuál es la emoción que crea el cáncer de mama? Bueno, esto me lo esperaba yo ya. Esto me lo esperaba yo ya. Mire, hace un tiempo en una conferencia que yo di hace muchos años, era una conferencia para sacerdotes. Y entonces, al terminar la charla, pues hicimos también un coloquio de este tipo, y entonces un sacerdote se levantó y me preguntó, mire usted, yo tengo un problema de vesícula biliar y a mí me gustaría que me dijera usted cuál es el conflicto de la vesícula biliar. Y yo les dije lo que les voy a decir a ustedes. Me gustaría que no me hicieran preguntas concretas sobre patologías concretas, porque fíjese si le digo yo a ese cura en aquel momento cuál era el conflicto de la vesícula biliar. Porque el conflicto de la vesícula biliar es odio-rencor. Y en un cura un odio-rencor, por favor. ¿Entiende? Entonces, la mama, el conflicto de mama, bueno, dejémoslos en genérico. El conflicto de mama suele ser la mama derecha. Depende muy mucho de que sea zurda o diestra, de cuál sea el hemisferio dominante que está utilizando. La mama en una mujer diestra en edad fértil, luego entra el tema de la menopausia, donde la mujer cambia hemisferio. Eso es una cosa interesantísima. Muchos problemas matrimoniales que aparecen en la menopausia se resolverían si se supiera que la mujer en la menopausia cambia de hemisferio y deja de utilizar el hemisferio izquierdo para pasar a utilizar el hemisferio derecho, que es el hemisferio del hombre, por lo tanto entra en competencia con el hombre. Pero una mujer que está en edad fértil y que es diestra haría el conflicto de pareja, de separación de la pareja en la mama derecha, y el conflicto de nido, el conflicto con los hijos en la mama izquierda. Quiero también dejar una cosa clara. Los shocks psíquicos, es decir, los conflictos, no tienen por qué todos causar cáncer. Llamamos el cáncer por aquello del miedo que existe sobre ello. La diferencia que hay entre un cáncer de laringe y una simple afonía no es nada más que la intensidad y duración del conflicto. Es el mismo colorido de conflicto, pero con menor intensidad. El cáncer sería ya una intensidad exacerbada del conflicto. Hay varias personas que preguntan ¿por qué los niños tienen cáncer? ¿Cómo se explica el origen del cáncer en los niños? La pregunta del millón. Es interesante hacer un escáner cerebral de un niño cuando nace. Lo hemos hecho. Y entonces nos encontramos también artefactos en el escáner cerebral de un niño. Hasta los 2 años nosotros comprobamos cómo casi siempre esos conflictos que tiene están vividos en el vientre intrauterino. Es decir, son... en el proceso de gestación es donde se han vivido, y son conflictos fundamentalmente de la madre. Lo que pasa es que tengo que dejar muy claro que mucha sintomatología que aparece en la fase de solución de conflicto es tipificada actualmente como cáncer. Por lo tanto, podemos diagnosticar muchos cánceres que son fase de solución de conflictos emocionales. Pero al ser diagnosticadas como cáncer, disparamos todo el protocolo oncológico, con lo cual no entendemos lo que está pasando. Pero yo vi un caso espectacular en Medellín de un glioblastoma multiforme en troncoencéfalo en un niño de 3 meses. Creo que eso lo ha visto muy poquita gente. Es un caso muy raro y mortal de necesidad. Se trató a la madre.
Yo sé que esto va a romperle los esquemas a mucha gente. Se trató a la madre, exclusivamente a la madre, y a los 15 días el tumor había desaparecido en el niño. Eso muchos de ustedes lo entenderán y eso sería tema para 4 o 5 conferencias. Luego ya a partir de cierta edad los niños hacen sus propios conflictos. Pero no pensemos que el niño cuando tiene 3 meses es tonto y que no tiene emociones. Y tampoco pensemos que el niño cuando está en el vientre de su madre no tiene emociones. Yo lo siento mucho por los que no lo creen, pero es así y es una realidad total. ¿Y la forma de curar a esos niños de 3 meses? La forma de curar a esos niños de 3 meses, ya lo acabo de decir, muchas veces es curar a la madre. ¿Solamente? Solamente no hay. Eso sería mucho más complicado, mucho más complejo. Hay que trabajar en el niño, pero también hay que entender el proceso. Fundamentalmente el tema es entender el proceso. Esa es la típica polémica entre si la fiebre es buena o la fiebre es mala. Si no entendemos la fiebre, pues venga, yo pienso que la fiebre es buena y resulta que no lo es, vamos a poner. Y entonces la dejo y el paciente se me muere. El otro dice, no, yo creo que la fiebre es mala. Y entonces resulta que la fiebre es buena. Entonces trato la fiebre que es mala y al paciente le estoy haciendo un hijo de madera. Si no entendemos la jugada, pues no podemos tratar. Entonces, ahí está la clave. La clave está en saber en cada caso concreto qué es lo que está pasando y entender cómo funciona el organismo, pero entender cómo funciona el organismo metiendo por primera vez, introduciendo lo que es el cerebro y lo que es el psiquismo. El niño no tiene emociones, claro, no le cojas, porque si le cojas estás perdida, le dicen a la mamá. ¿Cómo que estás perdida? Sí, si llora y le coges cuando estás chiquitito, estás perdida. Porque ya no lo vas a soltar nunca, va a estar llorando siempre. Claro, porque el niño acaba de darse cuenta que llorando tiene el calor de su mamá. Y entonces el niño, ¿qué quiere? Pues que le coja mamá, que es donde ha estado metido durante 9 meses. Dice, pero el niño es tonto, no se entera, no tiene emociones. Pues sí, las tiene. Preguntan si el conflicto tiene que ser pillado contra pelo o no se puede desarrollar por el hecho de vivirlo durante un largo periodo de tiempo en soledad y silencio. Sí, se puede producir, pero tiene que haber habido un DHS. Se llama DHS, lo que Hammer definió como síndrome Dirkhammer. Tiene que haber ese shock y te tiene que coger a contrapié. El coger a contrapié es una cosa muy interesante. Coger a contrapié significa que el psiquismo de la persona tiene una zona que es débil, una zona donde no hay recursos para afrontar el problema, una zona en su psiquismo de incoherencia, una zona de debilidad. Y ahí es donde te pega el golpe. Si tú tienes una historia personal donde estás muy centrado, muy equilibrado, verás que hay montones de gente que está viviendo situaciones tremendamente agobiantes y sin embargo no las está viviendo como DHS, no las está viviendo como shock, porque no le está cogiendo a contrapié. Entonces, lo que hace el contrapié es poner de manifiesto aquella faceta de tu personalidad que está en mayor desequilibrio y por lo tanto no tienes recursos psicológicos para afrontar el hecho traumático. Te lo pone de manifiesto y a la vez te lo pone de manifiesto mediante la génesis de la enfermedad. Hay varias personas que preguntan lo mismo. ¿Cuáles son las terapias que propone? Si efectivamente es simplemente aparece el amor y se cura el cáncer. Joder, aparece el amor y se cura todo, narices. Incluido el cáncer. ¿Qué terapia usa para que el paciente...? Nosotros utilizamos muchas terapias. Depende de cada caso. Hay que individualizar cada caso. Utilizamos muchas terapias porque al triángulo le podemos entrar por muchos sitios. Y eso también hay que darse cuenta de una cosa, no todos los pacientes son iguales, no podemos sistematizar nada a la hora de tratar a un paciente, no hay 2 personas iguales en todo el universo y sin embargo estamos todos los días diseñando protocolos. Eso el médico tiene que perderlo, eso, tiene que olvidarse, el médico tiene que volver al arte de la medicina, el médico tiene que volver al arte de la curación, el médico no puede estar cogiendo el librito, el manual y tirando de él. Yo cuando empiezo una consulta no sé por dónde voy a tratar a un paciente. Mi obligación ha sido informarme y aprender un montón de técnicas para entrar a ese triángulo. Tengo un principio básico, a ese principio básico tengo que entrarle. Ese principio básico es un principio real, somos lo que somos. Entonces yo le puedo entrar por un sitio, le puedo entrar por otro. Mire, a veces, claro, es que esto es muy importante, porque fíjense, si un shock psíquico altamente traumático, que te pilla a contrapié y vivido en aislamiento, produce una enfermedad, el médico con su palabra puede matar lo mismo que puede curar. ¿Cuántas veces nos cargamos a una persona al decirle, pues, esta radiografía no me gusta, ya no haga usted más, olvídese ya de las terapias, ya ha hecho todo el trabajo, se acaba de cargar a esta persona? Eso es importantísimo, ahí nos tenemos que dar cuenta. Entonces hay pacientes donde muchas veces los tratas con el gesto, con tu gesto en la consulta. A otros pacientes los tienes que entrar por el intelecto, porque son muy fríos, porque son muy racionales. A ese paciente casi siempre yo suelo pedirle los escáneres cerebrales a los ingenieros de caminos, ingenieros de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque pongo el escáner en el negatoscopio antes de que él me haya contado nada, le cuento su vida y milagros. Y si yo no le derroto con una historia puramente científica, ese paciente no va a entrar en la jugada.
A otro paciente pues no le hablo ni siquiera de este tema. Ese paciente pues a lo mejor lo que le hago es pasarle unos filtros o simplemente tener una conversación con él de cuánto está el kilo de patata últimamente porque es agricultor. Es decir, eso ya es un arte. ¿Qué tipo de terapia utilizar? Pues utilizamos muchas, pero claro, ¿qué es lo que hace que una terapia funcione? Porque una de las cosas que yo veía en el hospital y me rompía todos los esquemas es cómo 5 individuos con la misma enfermedad y aplicado el mismo tratamiento, 5 resultados diferentes, 5 evoluciones diferentes. ¿Qué hay dentro del ser humano que convierte en individual el hecho de la enfermedad? Lo que pasa es que somos muchos, y como somos muchos hay que sistematizarlo, hacemos protocolos, los metemos en el Farrera, cumplimos el Farrera, y así no nos denuncia nadie. Y si me denuncia, me importa tener narices, voy a jugar, digo, lo pone el Farrera. Y ya está cubierto. ¿Entiendes? Claro, donde yo estoy no está uno cubierto, desde luego. Otra pregunta. ¿Esa imagen que aparece en el cerebro tiene que ver con lo que un médico denomina atrofia cerebral? No. Atrofia cerebral es un hecho ya más complejo y más grande. Pero sí les puedo decir una cosa. Tengo un caso de una niña de Valencia que me vino a la consulta totalmente descerebrada, en estado ya completamente vegetativo, con una leucodistrofia metacromática. Eso es una enfermedad de origen genético, de transmisión genética, irreversible, que tenía un grado de desmielinización cerebral del 90% y una ausencia prácticamente total de corteza cerebral. Nosotros aplicamos un tratamiento en ese caso, en esa niña, no le íbamos a hablar a la niña de los conflictos, ¿no? Con 2 meses. Digo, no, tenía 1 año y pico. Esa niña a los 3 meses estaba corriendo y andando por la calle. Hablaba y hacía de todo. Esa niña se le curó totalmente, apareció toda la corteza cerebral. El hospital que la seguía se quedó completamente alucinado. Pero fíjese qué tremendo. La madre que venía con esa niña y el padre, la madre venía embarazada de 5 meses. Acaba de recibir la noticia de que la enfermedad que tenía su niña era una enfermedad de origen genético, con lo cual la propusieron el aborto del niño que llevaba en el vientre, con 5 meses porque tenía todas las papeletas de salir con el mismo tema. Y sin embargo ahí aplicamos una cosa muy curiosa. Aplicamos, por ejemplo, un control del parasitismo humano. Lo que trabajamos fue sobre el simbiotismo, sobre la cantidad de bichitos que tenemos todos en el organismo. Y lo que hicimos fue controlar esos bichitos. Y efectivamente al final tuvieron que cambiar el diagnóstico, ya era una enfermedad vírica, ya no era una leucodistrofia metacromática. Es decir, podemos entrarle por muchos sitios y puede cambiar de muchas maneras, e incluso esa idea, ese tópico de que la neurona no se regenera. Ahora la Universidad de Valencia parece que ha descubierto que ya la glía se puede convertir en neurona. La glía, esa es la clave de la jugada. La gran desconocida es la glía, y la glía es el campo magnético cerebral. Entonces eso es atrofia cerebral, etc. Le podría contar casos para todo. Se puede dar la vuelta a todo, el cerebro se puede regenerar todo, no hay ninguna enfermedad incurable. Lo que hay es un montón de médicos que no sabemos curarlas. ¿Puedes definir los colores de los conflictos? Ejemplo, el del hígado que has citado antes. Sí, por ejemplo, mire, hay una cosa muy curiosa, porque la función hace al órgano, ¿verdad? Hammer empezó a estudiar y a darse cuenta de una cosa maravillosa. La cosa maravillosa es que los coloridos de los conflictos afectan a los órganos y no son por casualidad. Fíjense, por ejemplo, los conflictos de madre e hijo, que afectan al pecho. Vemos, por ejemplo, el conflicto de garganta, ¿no? La amigdalitis, el conflicto de no tragar una situación, los conflictos de estómago. Es decir, las lesiones del estómago se producen por un colorido de conflicto que se llama el no digerir una situación. Es decir, me la tengo que tragar pero no la digiero. Nos han dicho muchas veces, a los que nos educamos en un ambiente católico cuando éramos chicos, nos decían muchas veces cuando íbamos a misa, eres templo del Espíritu Santo. Un poquito se lo han creído. Y nos decían que eres templo del Espíritu Santo y resulta una cosa muy curiosa, los conflictos de desvalorización afectan a los huesos. Según el matiz de la desvalorización, te afecta a un hueso o te afecta a otro. Las cervicales se coge el conflicto de desvalorización intelectual, cuando uno no se considera capacitado intelectualmente o profesionalmente para hacer una labor, afecta a las cervicales. El conflicto de desvalorización de la personalidad, cuando uno se considera una persona guay, por decir alguna cosa actual, afecta a las dorsales. Los conflictos de desvalorización sexual afectan a las lumbares. Y así podríamos ir definir todo, pero ¿qué son los huesos? Los huesos, dice, tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Qué mantiene en vivo? ¿Qué mantiene en pie el templo? Las columnas del templo. ¿Y cuáles son nuestras columnas? Los huesos. Cuando uno se cree que es una porquería, que no sirve para nada, que no vale para nada, se está cargando las columnas de su propio templo.
se está cargando los huesos. Por eso vemos cada día más conflictos de huesos. La gente está muy desvalorizada. Cuando se ha llegado ya a una enfermedad crónica, ¿existe la posibilidad de tratamiento? Sí, siempre. Hasta curarla aplicando cualquier... Claro, pero ¿por qué no abrimos un poquito la mente y empezamos a pensar que toda enfermedad tiene cura? ¿Cuántas veces vemos en una revista un señor que se ha curado en las islas Filipinas de una cosa muy rara que nadie se había curado nunca, había hecho una cosa de lo más raro y extraño, ¿no? Y decimos, ¡oh, qué maravilla! Pero es que preferimos siempre pensar que eso le ocurre a un filipino o un Filipinas antes que pensar que eso me puede ocurrir aquí en mi casa, viviendo en el tercero de mi calle. Digo, pero por Dios, pues si yo me conozco, ¿cómo me puede ocurrir a mí? ¿Me entiendes? Pues sí es que puede ocurrir. Las enfermedades crónicas son también patrones de pensamiento, crónicos, que por lo tanto crean susceptibilidades crónicas. Y entramos y salimos continuamente en el conflicto. No son de una intensidad grande, excesiva, pero sí son machaconas. Eso es lo que llamamos nosotros conflictos raíles. Eso no está metida en un raíl, como el tren, y no sale de ahí. Ya son las enfermedades crónicas. Habiendo hecho la diferencia entre psique y cerebro, ¿dónde, a qué nivel se situaría el concepto psique? Y otra pregunta, ¿qué papel desempeñarían los factores físicos externos, como las sustancias cancerígenas, los campos electromagnéticos, en este contexto? Hombre, ¿dónde situamos la psique? Sería tema de una conferencia de 5 horas. Por eso no me gustaría entrar ahí. Entremos en psique, emoción, entremos en el alma, atragamos del griego, psique, alma, entramos en el espíritu. Diferenciar todo eso es un mare magnum para muchos de ellos. Probablemente la definición que yo hiciera de ello, pues a uno le gustaría, a 18 no. Entonces vamos a dejar, porque todos yo creo que en nuestro foro interno sabemos lo que es la psique, aunque no sepamos definirla, ¿no? Y la otra parte me has dicho... Sí, los factores externos. Los factores externos, claro, los factores externos están ahí. Si viene un coche y me pilla y me rompe la cadera derecha, dice, no, es que tienes un conflicto de desvalorización por no poder con una situación. Hombre, no. Yo lo que tengo es un porrazo que me ha pillado el coche, ¿no? Eso no lo podemos evitar. Entonces, claro, si yo estoy bloqueando una enzima por un tóxico, si yo estoy haciendo un montón de historias desde fuera, pues por supuesto que lo estoy haciendo. Ahí está el peligro cuando nos radicalizamos en buscar todo en la psique, Porque podemos tener una historia de envenenamiento, podemos tener una historia de cualquier tipo, podemos tener radiaciones telúricas, todo lo que ustedes ya saben, y de hecho muchas veces tratando en esos aspectos la gente se cura, pero claro, también muchas veces tratando, por ejemplo, cambiando la casa y quitándolo de las líneas Harman y todo esto, el paciente no se cura. Es que tenemos que saber de todo eso, el médico tiene la obligación de aprender de todo eso y valorar en cada caso a ver si este lo que tiene es que tiene la cama mal colocada. Y entonces yo estoy aquí como un imbécil intentando buscándole un conflicto de Hammer y no lo encuentro por ninguna parte, o si lo encuentro me estoy obcecando en ello, el paciente cada día está peor y le corro la cama medio metro más allá y el paciente se cura. Claro, influye todo, pero por eso lo peligroso es, y eso hay que recalcarlo mucho, es que cuando se afecta un órgano, eso es porque se ha podido entrar en todo el sistema. Es decir, se afecta también la psique del paciente. Entonces, vamos a ver, señora, usted tiene un conflicto de desvalorización pues ante su pareja o tiene usted un problema por ejemplo, de cervicales. Es que usted tiene un conflicto de desvalorización intelectual. Hombre, pues sí, mire usted, yo soy maestra, pensaba que me iban a nombrar directora, pero vamos, yo no creía que eso era para tanto. Y a la pobrecita poco menos que te está perdiendo perdón, ¿no? Porque tiene ese conflicto de desvalorización, pero ella en el fondo, y tú ves que el paciente no está muy allá, pero tú te obcecas. No, porque usted tiene que hacer todo lo posible para que la nombren directora del colegio, y si no, cámbiese a otro. Y la señora lo que pasa es que tiene una cama y duerme en una postura de 1000 demonios, y la señora, pues tiene una alimentación pésima, y la señora, pues está destrozando las cervicales por otra causa. Veamos todo, veamos el sistema entero. El descubrirla sí que no significa que nos carguemos el órgano, porque entonces haríamos lo que la medicina clásica, descubrió el órgano y se cargó la psique. 2 preguntas y respuestas breves, por favor, que ya nos tenemos tiempo. ¿El lupus es producido por un conflicto? ¿De qué tipos? ¿Por qué tipo? Por 3. Lupus eritematoso sistémico. Son 3 conflictos. 3 conflictos a la vez. Y en eso tenemos un conflicto de separación, tenemos un conflicto de desarraigo y tenemos un conflicto de desvalorización de sí mismo, si lo enfocamos por la vía conflictual. Pero también les puedo decir que no todos los lupus son conflictuales, aunque en todos podamos encontrar esos 3 conflictos. Volvemos a lo de antes, que era antes el huevo o la gallina. Hay tratamientos, por ejemplo, de homeopatía y de homeopsicología que son capaces de curar el lupus eritematoso sistémico. Yo tengo varios casos de lupus totalmente curados, negativizados los anticuerpos antinucleares y todo. Entonces, volvemos a lo de siempre. Yo siento mucho, de verdad, no traerles una receta y no traerles un librito y un manual de cómo se curan las enfermedades, pero pienso que es que no lo hay.
Es decir, a cada una se le tiene que entrar por su sitio. Y ya de esta te lo dejo para el final, para que te desahogues un poquito. ¿Por qué en campos donde ya se conoce la clave de la psiquis, como las alergias, las soluciones médicas convencionales no se revisan en su teoría y tratamiento? ¿Por qué la medicina convencional no reacciona? Bueno, ¿por qué la medicina convencional no reacciona? Me gusta a mí esta pregunta para el final. Por eso te la he dejado para el final. Es que parece como que es que la medicina tiene que reaccionar. Eso es lo primero que yo voy a negar de antemano. La medicina tiene que reaccionar. ¿Cuántos pacientes llegan a la consulta hartos de haber buscado por todos sitios? Les han hecho montones de puñetas por aquí y por allá. Le han cortado un brazo y de paso una oreja y luego el apéndice y la vesícula biliar ya que estaba abierto para que no tenga cálculos nunca y todas estas historias. Y te viene contando una auténtica tragedia y un auténtico disparate médico, ¿no? Y yo solo me pregunto, ¿dónde estaba el paciente en ese momento? ¿Dónde estaba el paciente? Porque aquí hasta ahora lo único que me están hablando es del médico. ¿Y el paciente dónde estaba? No, yo, doctor, mire, vivimos en una sociedad que ha pensado durante mucho tiempo que la enfermedad era una cosa ajena al ser humano. Nos hemos inventado todo lo que nos ha dado la gana para decir por qué es esto, por qué es lo otro. Unos decían, no, es Dios que te castiga por tus pecados, todo es penitencia. Dios que está mirando para todos lados, otros, nada, Dios no existe. Entonces, ¿esto qué es? Un fallo de la naturaleza, el otro, pues la mala suerte, el otro, el azar, porque claro, fíjate, porque me ha tocado a mí, no a la vecina del quinto, ¿no? Está claro, es mala suerte, no es otra cosa. Es decir, balones fuera. Balones fuera. Yo no tengo la culpa de mi enfermedad, yo no tengo, por tanto, la responsabilidad de curarla. Para eso me voy al médico, que para eso he estudiado y para eso le pagan. Y ahora decimos, ¿por qué no reacciona la medicina clásica? Y ahora llegamos al médico y resulta que ¿quién es el médico? El médico es el poder más grande que existe hoy sobre la Tierra. ¿Creen ustedes que es Wall Street? No, señores. ¿Creen ustedes que es el que maneja el armamento nuclear? ¿Se acuerdan de Ronald Reagan? Tenía el dedito cuando con Gorbachov para apretarlo y mandarnos a todos a hacer gárgara. Y sin embargo le salió un bultito en el colon, ¿se acuerdan? Un polipito. ¿Se acuerdan cómo saludaba por la ventana del hospital? El hombre más poderoso del mundo se había puesto en manos de un médico y le había dicho, doctor, mi colon es suyo, haga usted con él lo que usted considere necesario. Claro, el poder más grande lo tiene el diagnóstico médico. Toda la gente vive obsesionada con el diagnóstico médico. ¿Por qué? Le hemos dado un poder al médico, hemos hecho el becerro de oro, lo hemos subido a un pedestal tremendo, pero no se ha subido a él. Pero usted ve cuántos médicos hay por los hospitales que le viene grande la bata. Si el pobrecito no puede con el cacho de responsabilidad que le hemos echado encima. Y claro, se tiene que hacer importante, pero es que, aunque no sea importante cuando acaba la carrera, en cuanto entra en un hospital o entra a trabajar, al ver cómo vienen pacientes de todos tipos y colores, de todos tipos de formaciones, habido y por haber, se lo acaba creyendo. Dice, ahí va, yo debo ser importante. Hemos subido, hemos creado la medicina que tenemos. No le echemos la culpa a los médicos. Los médicos están aguantando el tirón como pueden, pero hemos creado esa medicina. Nosotros somos responsables de esa medicina. Dice, ¿cómo? Y si nosotros la hemos creado, nosotros tendremos que crear la contraria. Estamos esperando que el médico se baje de arriba y un señor que lleva 20 años en un servicio, que está ganando 400.000 pesetas al mes, que tiene 2 hijos estudiando, que tiene una mujer, le va a pedir a usted que se haga la harakiri y se venga con usted a hablar de Dios y del Espíritu Santo. No, hombre, no, es un cambio de conciencia individual. Siempre estamos haciendo revoluciones y todas esas historias. Es individual. El paciente se tiene que dar cuenta que él es el motor de su enfermedad y es el motor de su curación. Y decirle al médico, mire usted, sí, de acuerdo, usted me va a ayudar porque yo no conozco ciertas cosas, pero ojo, yo llevo el timón del barco. Usted me puede ir dando las cartas de navegación, pero el timón del barco lo llevo yo. Cuando el ciudadano, cuando el individuo sea capaz de coger el timón de su barco, les aseguro que se acabó la medicina que tenemos. Muchas gracias, Dani. Gracias.